Un tren de carga, completamente cargado, puede pesar más que un destructor de misiles guiados. 15.000 toneladas de acero, combustible y carga. Todo controlado por presión de aire y zapatas de freno. Pero cuando esos frenos fallan en una pendiente descendente, esas 15.000 toneladas no se desaceleran. Se aceleran, y lo que sea que esté al pie de esa colina tiene aproximadamente la misma capacidad de decisión en el asunto que un vaso de papel en una autopista. Estos son los 5 desastres de trenes de carga desbocados más mortales jamás registrados. Y cuanto más nos acercamos al número 1, más difíciles son de creer. Para entender por qué ocurren estos desastres, necesitas entender una cosa sobre los trenes de carga. No son como los automóviles. Un automóvil cargado pesa quizás 2 toneladas. Un vagón de carga lleno pesa 100 toneladas. Conecta 100 de esos detrás de unas cuantas locomotoras y tienes un convoy que se extiende por más de 1,5 kilómetros y pesa más que la mayoría de los buques oceánicos. Detener ese tipo de masa requiere distancia. Un tren de carga viajando a 88 kilómetros por hora necesita más de 1,5 kilómetros de vía para detenerse por completo en condiciones ideales. En terreno plano, con cada zapata de freno agarrando correctamente, con riel limpio y seco. Cambia cualquiera de esas condiciones, y las matemáticas cambian drásticamente. En una pendiente descendente, con frenos comprometidos, esa distancia de frenado no solo se duplica, se vuelve infinita. El tren nunca se detiene, solo sigue acelerando hasta que algo fuerza la situación. Una curva, un desviador de descarrilamiento, o lo que sea que esté sentado al fondo del valle. Y eso asumiendo que el sistema de frenado de la locomotora funcione en absoluto. Los trenes de carga modernos utilizan 2 sistemas de frenado. Los frenos dinámicos en las locomotoras convierten el impulso en resistencia eléctrica. Esencialmente, usan los motores como generadores para desacelerar las ruedas. Los frenos de aire recorren todo el tren, presionando las zapatas de freno contra las ruedas usando aire comprimido de una tubería continua. Si los frenos dinámicos se sobrecalientan, se supone que los frenos de aire deben compensar. Si los frenos de aire pierden presión, no hay un tercer sistema. Solo gravedad, tonelaje y tiempo. Cada entrada en esta lista comenzó de la misma manera. Un envío rutinario en una línea rutinaria. Y entonces una cosa falló. Y 15.000 toneladas de impulso se volvieron imparables. Comencemos con un paso de montaña en el sur de California. Número 5. Cajun Pass, California. 12 de mayo de 1989. El Cajun Pass es un corredor estrecho a través de las montañas San Bernardino al noreste de Los Ángeles. Los trenes han estado subiendo y bajando por este paso desde la década de 1880, y durante todo ese tiempo ha sido uno de los tramos de ferrocarril más peligrosos de Norteamérica. La pendiente desciende abruptamente a través de curvas sinuosas talladas en la ladera de la montaña, y cualquier tren que baje debe depender enteramente de su sistema de frenado para controlar el descenso. En esa cálida mañana de mayo, un tren de carga de Southern Pacific cargado con mercancía pesada comenzó su descenso por el paso. El tren era largo, el tonelaje era enorme, y la tripulación había hecho este recorrido antes. Docenas de trenes cruzaban el Cajun Pass cada día sin incidentes. No había razón para pensar que este viaje sería diferente. Pero en algún punto, a lo largo de la porción superior de la pendiente, los frenos dinámicos de las locomotoras delanteras comenzaron a debilitarse. La tripulación cambió a los frenos de aire, que sirven como sistema de respaldo, y los presionó con fuerza. El problema con el frenado de aire sostenido en un descenso largo es el calor. La fricción entre las zapatas de freno y las superficies de las ruedas genera temperaturas enormes. A esas temperaturas, el compuesto de fricción que agarra las ruedas comienza a cristalizarse y endurecerse. La fuerza de frenado cae drásticamente, y el tren, todavía bajo la atracción de la gravedad, comienza a ganar velocidad de nuevo. La tripulación contactó al despacho por radio. El tren estaba ganando velocidad. Estaban haciendo todo bien, y no estaba marcando ninguna diferencia. El tonelaje era demasiado grande, la pendiente demasiado pronunciada, y los frenos se desvanecían más rápido de lo que cualquiera podía compensar.
Se estaban quedando sin opciones, sin vía, y se dirigían hacia un área poblada al pie de la montaña. Para cuando el tren de carga alcanzó la porción inferior del paso, viajaba a más de 160 kilómetros por hora. La vía a través de esa sección curva por vecindarios residenciales en las afueras de San Bernardino, y el tren iba demasiado rápido para mantener la curva. Las locomotoras y docenas de vagones saltaron de las vías y se estrellaron contra un vecindario tranquilo al pie de la pendiente. 7 casas fueron destruidas. Los escombros se esparcieron por varias manzanas. 4 miembros de la tripulación a bordo del tren murieron. La investigación que siguió determinó que el sistema de frenado había estado comprometido antes de que el tren comenzara su descenso. Los investigadores identificaron tonelaje excesivo, equipo de bajo rendimiento y una cultura corporativa que trataba el Cajon Pass como cualquier otro tramo de vía plana. No fue una sola falla, fue una cadena de pequeños compromisos que se cobraron todos a la vez, en el peor momento posible. Después de 1989, se introdujeron nuevas regulaciones de frenos específicamente para el Cajon Pass, pero las cicatrices en ese vecindario de San Bernardino duraron mucho más que el papeleo. Y eso nos lleva al número 4, que ocurrió 3 años antes al otro lado del continente. Número 4. Hinton, Alberta. 8 de febrero de 1986. Las montañas rocosas canadienses, al este del Parque Nacional Jasper, son algunos de los terrenos más hermosos de la Tierra. Picos cubiertos de nieve, ríos congelados y densos bosques se extienden hasta el horizonte. La línea principal de CN Rail atraviesa este paisaje, transportando carga entre Edmonton y la costa del Pacífico. Esa mañana de febrero, un tren de grano cargado se dirigía hacia el este a través del frío. Al mismo tiempo, el tren de pasajeros supercontinental de Via Rail se dirigía hacia el oeste en la misma línea principal de vía única. Los 2 trenes debían cruzarse en un punto de encuentro designado, con el tren de carga entrando a un apartadero para dejar pasar al tren de pasajeros. El tren de carga nunca se detuvo. Pasó 2 señales de alto y superó el apartadero a toda velocidad. Los investigadores determinaron posteriormente que el maquinista y el guardafrenos delantero probablemente estaban incapacitados. Pudieron haberse quedado dormidos o haber sufrido un evento médico. Ninguno de los 2 tocó los frenos. El registrador de eventos de la locomotora no mostró ninguna desaceleración en los minutos finales antes del impacto. El tren de Via Rail tomó una curva cerca del pueblo de Hinton y se encontró con el tren de carga abalanzándose sobre ellos de frente. No hubo tiempo para reaccionar. La colisión fue catastrófica. La locomotora delantera del tren de carga se incrustó en los vagones de pasajeros a una velocidad de cierre combinada que convirtió el acero en confeti. El combustible diésel de los tanques rotos de las locomotoras se encendió inmediatamente. El fuego fue tan intenso que tomó horas controlarlo, y los equipos de rescate tuvieron que esperar casi un día completo antes de poder llegar a algunas de las víctimas atrapadas en los escombros. 23 personas murieron. Docenas más resultaron heridas, muchas con quemaduras severas. Los vagones de pasajeros más cercanos al punto de impacto eran virtualmente irreconocibles. Entre los muertos había miembros de la tripulación, pasajeros que viajaban a través del país, y personas que simplemente habían abordado el supercontinental esperando llegar a Jasper por la noche. La investigación consumió meses. La toxicología de la tripulación del tren de carga fue inconcluyente. Si se habían quedado dormidos, sufrieron una emergencia médica, o algo completamente diferente, nunca se probó definitivamente. Lo que sí se probó fue que el ferrocarril no tenía ningún sistema implementado para detectar este tipo de falla. Si una tripulación quedaba incapacitada, el tren simplemente seguía avanzando. No había alarma, no había intervención automatizada, no había interruptor de hombre muerto que realmente funcionara en la práctica en un trayecto largo de carga. El desastre de Hinton desencadenó una de las mayores investigaciones de seguridad ferroviaria en la historia de Canadá. Expuso la ausencia de cualquier sistema automatizado que pudiera detener un tren si la tripulación quedaba incapacitada.
Las recomendaciones que siguieron eventualmente llevaron al desarrollo e implementación de lo que ahora se conoce como control positivo de trenes, un sistema de seguridad automatizado que puede anular el error humano y detener un tren si está a punto de violar una señal o entrar en una vía ocupada. Se necesitó que un tren de carga se estrellara contra un convoy de pasajeros a la sombra de las rocosas para que esa tecnología se convirtiera en prioridad. 23 vidas pagaron por una lección que la industria debería haber aprendido antes. Pero la siguiente entrada en esta lista es la que golpeó más cerca de casa, literalmente, porque el pueblo que destruyó estaba dormido cuando el tren llegó. Número 3. Lac-Mégantic, Quebec. 6 de julio de 2013. Lac-Mégantic era un pueblo pequeño en el sureste de Quebec, justo en las orillas del lago que le daba nombre. Tenía una población de aproximadamente 6,000 personas, un pintoresco centro con bares, tiendas y un popular lugar nocturno llamado Mousy Café. En una cálida noche de sábado a principios de julio, las calles estaban llenas. La gente estaba afuera. La banda en el Mousy Café todavía estaba tocando. 11 kilómetros cuesta arriba del pueblo, un tren petrolero de Montreal, Maine and Atlantic Railway estaba estacionado en la línea principal para pasar la noche. 72 vagones cisterna cargados con petróleo crudo de la formación Bakken en Dakota del Norte. Un solo maquinista había estado operando el tren solo, una medida de recorte de costos que la compañía ferroviaria permitía para reducir gastos de personal. Estacionó el tren, puso los frenos de mano en la locomotora y se fue a un hotel en un pueblo cercano. Lo que sucedió después, en ese oscuro tramo de vía principal sobre Lac-Mégantic, se desarrolló durante varias horas en un silencio casi total. La locomotora delantera había estado funcionando mal todo el día. Estaba goteando combustible. Después de que el maquinista se fue, un pequeño incendio estalló en el motor. Los bomberos locales respondieron, apagaron la locomotora para lidiar con el fuego, y se fueron. Lo que nadie se dio cuenta fue que apagar la locomotora también apagó el compresor de aire que mantenía la presión en el sistema de frenos de aire. Con el motor apagado, la presión de aire se fue escapando lentamente, y los frenos de mano que el maquinista había puesto no eran ni de cerca suficientes para sostener 72 vagones cisterna cargados en una pendiente. En algún momento alrededor de la 1 de la madrugada, el tren comenzó a moverse. Rodó lentamente al principio, luego más rápido, luego mucho más rápido. 72 vagones cisterna de petróleo crudo, sin tripulación, sin frenos, ganando velocidad en la oscuridad, rodando cuesta abajo hacia un pueblo dormido. El tren atravesó rugiendo una curva en el borde del centro de Lac-Mégantic a más de 95 kilómetros por hora. Los vagones descarrilaron, las cisternas se rompieron, y el petróleo crudo se encendió. La explosión fue enorme. Bolas de fuego se elevaron cientos de metros en el aire sobre el centro del pueblo. El Mousy Café fue destruido casi instantáneamente. Edificios a lo largo de varias manzanas fueron aplastados o consumidos por el fuego. Ríos de petróleo ardiente fluyeron por las calles y hacia el lago. 47 personas murieron. Muchas de ellas estaban en el Mousy Café cuando la primera cisterna detonó. Algunas nunca fueron completamente recuperadas. Todo el centro de Lac-Mégantic quedó destripado. La investigación que siguió fue devastadora en sus conclusiones. Montreal, Maine and Atlantic Railway había estado operando con un equipo mínimo, mantenimiento diferido, y un marco regulatorio que nunca anticipó que un solo operador fuera responsable de un tren petrolero de más de 1,5 kilómetros en una pendiente de línea principal. El presidente de la compañía ferroviaria inicialmente intentó culpar al maquinista. Los tribunales eventualmente lo condenaron por negligencia criminal, pero la responsabilidad más profunda recaía en una empresa que había recortado cada esquina que pudo encontrar. Lac-Mégantic cambió las regulaciones de transporte de materiales peligrosos en toda Norteamérica. Forzó un ajuste de cuentas con la práctica de tripulaciones de una sola persona en los trenes. Llevó a estándares más estrictos para los vagones cisterna y nuevos requisitos para asegurar trenes desatendidos. Y dejó un pueblo con un agujero en su centro
que ninguna regulación puede llenar. Si has llegado hasta aquí, claramente te importa cómo funcionan realmente estas máquinas y qué pasa cuando no lo hacen. Dale a suscribirse. Cubro historia ferroviaria, fallas de ingeniería y los desastres que reescribieron los códigos de seguridad. La siguiente entrada nos lleva más de un siglo atrás, a una época en que la seguridad ferroviaria apenas existía. Armagh, Irlanda, 12 de junio de 1889. La Belfast and Northern Counties Railway estaba operando un tren de excursión especial esa mañana de junio, transportando a cientos de pasajeros, muchos de ellos niños, a una salida escolar dominical metodista en el balneario de Warren Point. El tren estaba abarrotado muy por encima de su capacidad prevista. Casi 600 personas estaban apiñadas en 15 vagones tirados por una pequeña locomotora que no tenía por qué arrastrar ese tipo de carga por las pronunciadas pendientes al norte de Armagh. El maquinista sabía que el tren era demasiado pesado. Le dijo al jefe de estación en Armagh que necesitaba un motor más potente o una segunda locomotora para asistir. Su solicitud fue denegada. El horario no lo permitía. Los ingresos estaban esperando. El tren fue enviado en su camino, abarrotado hasta las paredes con familias que habían estado esperando este viaje durante semanas. Logró subir parte de la empinada cuesta en las afueras de Armagh antes de que las ruedas de la locomotora comenzaran a patinar contra los rieles. El motor simplemente no podía tirar de la carga completa hasta la cima de la colina. El tren se detuvo en la pendiente, inmóvil, atrapado entre el esfuerzo del motor tirando hacia adelante y el peso de 15 vagones tirando hacia atrás. La tripulación tomó una decisión fatídica. Dividirían el tren, llevando la porción delantera a la cima con la locomotora, y luego, regresando por la sección trasera. Desacoplaron los 10 vagones traseros y colocaron piedras detrás de las ruedas para evitar que rodaran. Las piedras no fueron rival para 10 vagones de ferrocarril cargados en una empinada ladera irlandesa. Las piedras cedieron. Los 10 vagones, llenos de hombres, mujeres y niños, comenzaron a rodar cuesta abajo. Ganaron velocidad rápidamente en la pronunciada pendiente. Los pasajeros adentro no tenían idea de lo que estaba pasando, hasta que los vagones ya se movían demasiado rápido para detenerse. Al pie de la cuesta, un tren de pasajeros programado regularmente subía por la misma línea. La tripulación del tren que venía vio los vagones desbocados precipitándose hacia ellos, pero no había nada que pudieran hacer. La colisión fue de frente. 80 personas murieron. Cientos más resultaron heridas. Muchos de los muertos eran niños. Fue uno de los peores desastres ferroviarios en la historia de las Islas Británicas. El desastre de Armagh fue tan aterrador, tan prevenible y tan claramente el resultado de negligencia sistémica que provocó una acción legislativa inmediata. En cuestión de meses, el Parlamento británico aprobó la Ley de Regulación de Ferrocarriles de 1889, que mandató 3 cosas que ahora damos por sentado en cada ferrocarril del mundo. Frenado automático continuo en todos los trenes de pasajeros. Señales entrelazadas que impiden que 2 trenes estén en el mismo tramo de vía. Y sistemas de señalización por bloques para mantener distancias seguras entre trenes. Antes de Armagh, las compañías ferroviarias podían elegir si adoptaban o no la tecnología de seguridad. Después de Armagh, no podían. El marco moderno de la seguridad ferroviaria, el que protege a miles de millones de pasajeros cada año, existe en gran parte porque 10 vagones llenos de niños rodaron cuesta abajo por una ladera irlandesa en una mañana de verano de 1889. Y ahora llegamos al número 1. El desastre de tren de carga desbocado más mortífero jamás registrado, y es uno del que casi nadie fuera de Irán ha oído hablar. Número 1. Neshabur, Irán. 18 de febrero de 2004. Neshabur es una ciudad antigua en el noreste de Irán, en la provincia de Khorasan, a unos 640 kilómetros al este de Teherán. Tiene una historia que se remonta a miles de años. El poeta Omar Khayyam está enterrado allí. La ciudad se asienta en una llanura rodeada de colinas secas, y una línea ferroviaria principal pasa directamente por sus alrededores, conectando la capital con las provincias orientales.
En la mañana del 18 de febrero de 2004, un tren de carga compuesto por 51 vagones estaba estacionado en una sección de vía cerca del pueblo de Khayyam, justo en las afueras de los límites de la ciudad de Neshabur. Los vagones estaban cargados con una combinación excepcionalmente peligrosa de carga: azufre, fertilizante industrial y combustible de petróleo. Todo en el mismo convoy. Se suponía que el tren debía estar estacionario y bajo control. Los vagones de carga en ese tramo de vía, a las afueras de Neshabur, estaban lejos de estar bajo control. Los vagones se soltaron, ya fuera por una falla de frenos, aseguramiento inadecuado o algún otro fallo mecánico. Los 51 vagones de carga llenos comenzaron a rodar cuesta abajo hacia los alrededores poblados de Neshabur. Nadie estaba a bordo. Nadie podía detenerlos. Los vagones desbocados ganaron velocidad y eventualmente descarrilaron cerca del pueblo. Algunos de los vagones cisterna se rompieron con el impacto. El azufre y el combustible se incendiaron. Gruesas columnas de humo se elevaron sobre los escombros y se desplazaron hacia el pueblo. Los equipos de emergencia de Neshabur llegaron a la escena rápidamente. Bomberos, funcionarios locales y voluntarios corrieron al sitio del descarrilamiento para evacuar las casas cercanas e intentar contener el incendio. Lo que no sabían, y lo que nadie había comunicado adecuadamente, era exactamente qué había dentro de esos vagones de carga. El fertilizante en varios de los tanques era nitrato de amonio, el mismo compuesto responsable de algunas de las mayores explosiones no nucleares de la historia. Aproximadamente 5 horas después del descarrilamiento inicial, mientras los trabajadores de rescate estaban reunidos alrededor de los escombros en llamas y los residentes del pueblo cercano todavía estaban siendo evacuados, el nitrato de amonio detonó. La explosión fue enorme. Dejó un cráter en la tierra, visible desde el aire. El pueblo de Khayyam fue esencialmente borrado. Edificios dentro de un amplio radio fueron aplastados. Las ventanas se rompieron en la propia Neshabur, a kilómetros del sitio de la explosión. La onda de choque se sintió en toda la región. Casi 300 personas murieron. Los muertos incluían bomberos que habían estado combatiendo el incendio durante horas, soldados que habían sido llamados para ayudar con la evacuación, funcionarios locales coordinando la respuesta, un exalcalde de Neshabur que había acudido a la escena personalmente, y residentes de los pueblos circundantes que no habían podido alejarse lo suficiente a tiempo. Los trabajadores de rescate de ciudades vecinas que venían en camino llegaron para encontrar un paisaje que apenas se parecía a lo que había estado allí esa mañana. Fue el desastre de tren de carga desbocado más mortífero en la historia registrada, y el detalle más cruel es que la mayoría de las víctimas fueron personas que habían venido a ayudar. Los primeros respondientes, los voluntarios, los funcionarios que corrieron hacia el fuego, en lugar de alejarse de él, fueron asesinados por una carga que no sabían que estaba allí, dentro de vagones de carga que nunca deberían haber transportado esa combinación de materiales en el mismo tren. El sistema de etiquetado y manifiesto no logró comunicar a nadie en el terreno exactamente cuán peligrosa era la situación. Las personas más cercanas a los escombros no tenían idea de que estaban paradas junto al equivalente de una bomba enorme. El desastre de Neshabur llevó a una reestructuración importante de las regulaciones de transporte de materiales peligrosos en Irán. La práctica de mezclar mercancías peligrosas incompatibles en el mismo convoy fue prohibida por completo. Se establecieron nuevos protocolos para la respuesta de emergencia a incendios químicos cerca de líneas ferroviarias, incluyendo perímetros de evacuación obligatorios basados en el tipo de carga. El pueblo de Khayyam fue reconstruido, lentamente, a lo largo de años, por los sobrevivientes que regresaron a una tierra calcinada hasta la roca madre. Cada desastre en esta lista comparte algo en común. No solo el tonelaje o la velocidad, no solo las fallas mecánicas o los errores humanos. Lo que conecta a los 5 es la brecha entre lo que el sistema fue diseñado para manejar y lo que realmente se le pidió que transportara. El tren de carga del Cajon Pass estaba sobrecargado para sus frenos. El tren de grano de Hinton no tenía respaldo automatizado
para una tripulación incapacitada. El tren petrolero de Lac Mégantic fue confiado a una sola persona y un juego de frenos de mano. La excursión de Armagh era demasiado pesada para su motor y estaba demasiado lejos de cualquier ley de seguridad que pudiera haberla salvado. Y el tren de carga de Neshabur transportaba un conjunto químico que nunca debería haber sido ensamblado en la misma cadena de vagones. En cada caso, la física era predecible. La gravedad y la masa no negocian, no esperan autorización, y no les importa cuántos informes de costos digan que el sistema está bien. Lo que cambia después de desastres como estos es la distancia entre las reglas y la realidad. Armagh nos dio el frenado automático. Hinton nos dio el control positivo de trenes. Lac Mégantic nos dio estándares más estrictos para vagones cisterna. Neshabur nos dio protocolos de separación de materiales peligrosos. Cada línea del código moderno de seguridad ferroviaria tiene un desastre escrito detrás. Un momento en que el margen de error era cero y el margen de ganancia era lo único que alguien había estado midiendo. Los trenes son más seguros ahora, los frenos más sofisticados, las señales más inteligentes que cualquier cosa que los ingenieros en Armagh o Hinton pudieran haber imaginado. Pero la carga sigue pesando 15.000 toneladas, y las montañas no se han vuelto más planas. Lo único que se interpone entre un envío rutinario y una catástrofe es lo mismo que siempre ha sido. Si alguien decide que el horario importa más que la física, 15.000 toneladas, no le importa tu horario, tu presupuesto, ni tus suposiciones. Solo le importa la pendiente. Si quieres ver cómo un solo error de cálculo convirtió una operación ferroviaria rutinaria en uno de los mayores desastres industriales del siglo XXI, ese video está en pantalla ahora. Suscríbete. Si quieres más historias como estas, cubro las máquinas, las fallas y las personas atrapadas en medio.